Stephanie, ya. Buenas noches, le agradecemos a cada uno de ustedes por la participación en este foro. El objetivo general del foro pues, es promover un espacio de reflexión crítica sobre los impactos, causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano, así como visibilizar sus voces y su papel en los procesos de verdad, justicia y reparación. Bienvenida, compañera Claudia. Buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a este foro que se llama Cuerpos que gritan memoria, voces del Catatumbo frente al conflicto armado. Hoy nos reunimos en un espacio de humanidad, escucha y respeto para visibilizar las voces de personas que han vivido en carne propia las consecuencias del conflicto armado en la región del Catatumbo. Queremos agradecer a nuestros invitados quienes con valentía han decidido compartir sus historias. Iniciamos este foro con humildad y con la firme convicción de que la memoria es también una forma de sanar y transformar. Stephanie. Queremos ofrecer un breve contexto sobre la situación del conflicto armado en el Catatumbo, una región históricamente afectada por múltiples formas de violencia, desplazamiento forzado, violencia sexual, reclutamiento forzado, amenazas y abandono estatal. Las mujeres y también los hombres han vivido estas violencias de formas diferenciadas. En el caso de las mujeres, pues muchas han enfrentado violencias basadas en género, pero también han liderado procesos de resiliencia, organización comunitaria y reconstrucción del tejido social. Escucharemos hoy testimonios que buscan revivir el dolor, que no buscan revivir el dolor, sino dignificar la memoria y promover la esperanza. Hoy nos Invitamos acompañan la señora Gina Jacome, Juliet Castro, Elena Marcela Jacome, Miriam Solano, Carol Pinzón, Haider Bayona y Eliana González. Invitamos a las personas que quieran compartir sus historias, a que nos compartan cada una de sus vivencias. Bueno, Continúe, Ana. ¿puedo contar un poco? Por favor, Gina, sí. Claro que sí. Bueno, mi opinión, más que una historia que de pronto haya vivido, es querer también resaltar las mujeres cómo han podido ser víctimas silenciosas de este conflicto, pues ya que han sido desplazadas, violentadas, olvidadas, pero que a pesar de todo el dolor y el sufrimiento han podido demostrar una enorme fortaleza al cuidar pues de sus familiares y alzar la voz en busca de justicia. Y también pues es fundamental visibilizar su sufrimiento y reconocer el papel en en la construcción de la paz en la región. Elena Marcela. Bueno, en mi caso, efectivamente sí fui víctima junto con mi núcleo familiar de violencia del conflicto armado en razón al desplazamiento, en atención a que vivíamos en un pueblo denominado el Carmen Norte de Santander, que hace parte de la región del Catatumbo en Colombia, y debido a amenazas en contra de mi padre y de mi madre, debimos desplazarnos, dejar nuestras raíces, nuestra historia y nuestras costumbres en un municipio para desplazarnos hacia una ciudad muchísimo más grande, llena de retos, llena de afrentas que de una u otra manera nos debimos acostumbrar y nos obligaron a reconstruir una nueva historia y una nueva familia. Miriam. Bueno, bueno, en mi caso fui víctima, ¿sí?, del conflicto en la región. Precisamente mi hermano cumple un año de haber muerto a manos del conflicto. En unos días cumple un año, el 16 de mayo, y pues ha sido duro de enfrentar porque no hay nadie en estos momentos que nos responda por eso, ¿sí? O sea, es como una muerte más. Y aunque no es confirmado que haya muerto a manos de actores armados, pues nosotros sabemos que así fue, ¿sí? Por la forma como murió, por la forma como lo dejaron, la fiscalía no responde. Entonces ha sido un proceso duro, es difícil, no se supera, jamás se supera porque, bueno, solamente éramos él y yo. Y sentir que
pues arrebatan la vida de una persona en especial, no solamente que sea tan cercana a mí, sino a cualquier persona, pues es duro y la verdad no creo que una persona pueda llegar a superar una pérdida así de esa manera tan cruel. ¿Alguien más desea compartir? Bueno, pues de mi parte, fue un poco más trágico porque mi mamá y yo fuimos víctimas de persecución por parte de los paramilitares y la violencia llegó a tal extremo que me obligaron a presenciar el vil asesinato de mi madre. Fue un hecho profundamente doloroso que marcó siempre nuestras vidas, tanto la de mi padre como la de mi hermano y la mía, y que aún es el momento que sigue siendo muy difícil de afrontar, porque pues una imagen así o un hecho así es muy difícil de afrontar. Bueno, igualmente, en mi labor como abogada también he tenido la oportunidad, la oportunidad de conocer eventos y casos en los que las mujeres han sido víctimas del conflicto armado, no solamente por desplazamiento y homicidio de personas cercanas, sino también por aquellos actores que hicieron parte tanto de la parte gubernamental, estatal, como de la parte externa, es decir, los actores externos del conflicto armado, tales como paramilitares y guerrilla. Tuve la oportunidad de conocer el caso de 2 mujeres víctimas de violencia sexual a manos de grupos armados y miembros de la fuerza militar, es decir, ejército. Una de ellas, en una oportunidad, fue accedida más o menos entre 10 personas, relataba ella en una oportunidad, entre militares y paramilitares, situación que actualmente inclusive aún la marca, es una señora ya de avanzada edad, y cuando se escucha hablar a esta mujer sobre ese evento que ocurrió y que tuvo lugar, la señora aún se logra mover y dice que son situaciones que no se olvidan, son situaciones que jamás va a poder ella perdonar, que jamás va a poder reparar lo que está sintiendo y que muy poca ayuda del gobierno ha obtenido en aras de no revictimizarse y de obtener una ayuda en sí no monetaria, sino psicológica para ayudar a más o menos sopesar el daño emocional que ella debió enfrentar en ese momento y aún enfrenta. Muchas gracias. ¿Alguno de los otros invitados desea compartir algo de sus experiencias? Buenas noches. Buenas noches, Carol. Buenas noches, Carol. Bueno, no me deja encender la cámara, dice que requiere un permiso para usar la cámara. Entonces, pues voy a decirlo de esta manera. Bueno, en mi caso, quisiera como compartir, pues a pesar de que no he vivido una experiencia de victimización directa, pues sí he cargado con una victimización familiar que ha generado en mí pues también ciertas dificultades y temas complejos porque es pues una victimización transgeneracional que ha llegado a mí y que he cargado con eso a pesar de no pues haberlo vivido de manera directa. En alguna oportunidad mi familia pues tuvo que desplazarse de un municipio debido a la muerte de una familiar y pues eso generó mucha reestructuración tanto económica, digamos que desde ese momento mi familia económicamente no pudo volver a recuperar, digamos que la economía que tenía en su momento en el municipio, porque tuvieron que trasladarse a otra ciudad, de esa ciudad pasaron a otra ciudad y así sucesivamente. El miedo, yo actualmente volví al municipio, pues yo no me crié en ese municipio porque en ese momento pues mi mamá estaba en proceso de gestación, pero actualmente volví a ese municipio como profesional, como psicóloga y pues es un choque fuerte porque es darme cuenta de la realidad, de una realidad que escuché y que cargué por las voces de mi familia, pero que no lo viví
al 100%. Entonces también al darme cuenta como de pronto que no es lo mismo ser la psicóloga de una ciudad a un municipio de pronto marcado por este tipo de temas, porque hay que tener mucha tactileza en muchas cosas que se van a compartir sobre temas como vulneración de derechos, etcétera. Entonces ha sido un poco complejo la situación, pero bueno, pues es saberla llevar de alguna otra manera y compartir pues esa información. Muchas gracias, Carol. Qué interesante que podamos escuchar una perspectiva desde una posición profesional a nivel psicológico. Bueno, Bueno, buenas noches. Mi nombre es Haider Cañizares y pues yo no he sido víctima tampoco directa del conflicto armado, pero es complicada la situación que vivimos hoy en día aquí en el Catatumbo porque hay muchos amigos y familiares y personas cercanas que han tenido que abandonar la región por todo este problema que hay, ¿no? Entre los mismos grupos al margen de la ley. Pues quiero compartir mi opinión que indirectamente uno también se ve afectado, porque por lo menos yo soy comerciante y siempre afecta la economía por ese lado. Y pues uno anda en la zozobra de qué puede pasar, de que pueden haber muertos y eso por acá es muy normal. O sea, la gente ya lo ve normal porque ha llegado la guerra a tal punto de que ya es normal de que haya una persona muerta. Entonces, pues mi mensaje, pues quiero dar un mensaje aquí a todos ustedes y compartirles que no es fácil, porque independientemente de la guerra que tengan ellos internamente con el Estado y eso, uno siempre se ha afectado y eso siempre es a secuelas. Por lo menos, pues yo he tenido familiares que han tenido que salir de la región por lo mismo, porque se han visto amenazados y pueden perder su vida si se quedan aquí. Entonces, pues uno nunca vuelve a ser la misma persona después de que vive una experiencia de estas. Muchísimas gracias. gracias a ti, Haider. Podemos, al escuchar todos estos testimonios y analizar la situación en la que vivimos, porque vivimos en un territorio bastante afectado por la violencia y sobre todo la violencia de género. Las mujeres somos las más afectadas por una u otra razón. Entonces, podemos crear unas estrategias para que de manera compartida o de una forma más comunitaria podamos sacar adelante estas víctimas o la solución o la situación en la que vivimos. Podríamos entre todos proponer estas estrategias. Bueno, yo creería que, bueno, yo siempre he tenido presente que las mujeres hemos sido víctimas del conflicto armado de manera presencial y de una u otra manera somos víctimas invisibles del conflicto armado porque la gran mayoría de víctimas directas tienden a ser del género masculino, ya sea por la que empeñan en la sociedad. Una de las estrategias sería conformar redes de apoyo cercanas para que efectivamente demos a conocer nuestra situación de manera oportuna y no revictimizar ni a las personas cercanas ni a nosotros mismos, porque no es el hecho de seguir viviendo en el mismo ciclo de violencia que nosotros podemos inmiscuirnos indirectamente, sino tratar de salir avante con las oportunidades que la vida nos ofrezca. Considero que una red de apoyo, porque sociedades, asociaciones, fundaciones, hay organizaciones no gubernamentales igual, por donde uno mire hay diferentes tipos de estas agrupaciones y de una u otra manera al fin y al cabo buscan un solo fin y es lucrarse económicamente. Creería yo que una ayuda sería la que informo, la que digo, que es una red de apoyo, ya sea conformada por familiares o por amigos o por profesionales cercanos a los que tengamos a la mano, que sean esas personas a las que nosotros podamos acudir cuando tenemos posibilidad de ser víctimas o tenemos víctimas cercanas a quienes podamos ayudar. Los menores de edad, también las niñas son una de las más vulnerables en este tipo de situaciones porque
al quedar desamparadas de la figura masculina en sus hogares, quedan como más propensas a sufrir cualquier tipo de vejamen por cualquier grupo armado, por cualquier actor del conflicto armado en Colombia. Entonces creería yo que, como lo reitero, una red de apoyo emocional y profesional cercanas. Gracias, Elena. Yo también propondría los talleres comunitarios de educación emocional, porque al enfrentarnos a situaciones de victimización, nos vemos vulnerables ante cualquier enfrentamiento. Entonces, al ser educados emocionalmente, podemos crear resiliencia y esto nos ayuda a salir avantes, a no revictimizarnos y poder de alguna forma sanar la herida y hablar, que es lo más importante, y traer la memoria. La memoria ayuda a sanar. Pues por mi parte yo diría que una promoción de rutas de atención sería ideal, ya que en las zonas rurales es muy poca la promoción de este tipo de rutas. Entonces yo creería que enseñarles a las personas qué rutas pueden pueden tener para ellos apoyarse, ayudarse. Bueno, compañeros, yo considero que también es importante el proceso de memoria colectiva, donde por medio del arte también se muestran las cosas buenas que hay en nuestro territorio, como la danza, la música, ¿sí? Otro, creería yo, es la forma importante de involucrar a los hombres como aliados activos contra la violencia de género. Hacer que los hombres, en lugar de agredirnos, sean protectores, sean defensores de sus mujeres, porque eso hace que, al sentirnos respaldadas, nos ayude a crear más empoderamiento. Bueno, en mi caso, hablo como de lo personal, ¿no? En mi caso, me hubiera gustado tener de pronto el acompañamiento, un acompañamiento psicológico, porque pues obviamente la herida queda, la zozobra queda, el temor queda, es como como, "Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Que alguien me está mirando, alguien me está vigilando", es como la tensión de que algo está así, de que algo me puede pasar, de que después de haber recibido de pronto ese impacto tan cercano, entonces no vamos por los familiares. Entonces es como haber tenido como ese acompañamiento por parte pues de las entidades gubernamentales que están al tanto de una situación de esas, porque pues es una situación de conflicto, una situación violenta que deja no solamente la vida de una persona marcada, sino de todas las personas que están alrededor, ¿sí? De una mamá, una abuela, una hermana. Entonces, yo creo que para mí, y hablo también por mi abuela, por mi mamá, creo que nos hubiera encantado tener un acompañamiento psicológico, ¿no? Que de pronto el Estado, al saber una situación de esas, brinde como ese acompañamiento a las víctimas, que le permitan a las víctimas llevar un poco más ameno ese duelo y esa situación, ¿no? Porque después de una pérdida, sí hay muchas personas que incluso se enferman, se degeneran, dejan de comer. Entonces, pues por mi parte, esa sería como mi estrategia. Sí, excelente. Quizá dar acompañamiento a las personas que tienen la oportunidad de tener un título o aquellas que no, sino que simplemente tengan como esa vocación de hacerlo, crear y generar esas como políticas y quizá conferencias y charlas. Estas Hay instituciones acciones, educativas donde se conocen muchas historias donde las niñas, niños y adolescentes han sido víctimas del conflicto armado y, como decía Miriam hace un momento, el acompañamiento psicológico y profesional es vano.
Entonces, sería también dar charlas, acompañamientos y quizás generar, buscar cómo crear políticas tanto municipales como departamentales para poder ir escalando en atención, en búsqueda de unos mejores tratos a las víctimas, porque en realidad de una u otra manera quedan como desamparadas ante el gobierno. Perfecto, sí. Tienes toda la razón, Elena. Todas estas acciones pues fortalecen el tejido social y hacen de la memoria una herramienta de transformación. Cuando recordamos y cuando lo hacemos con respeto, podemos hacer que la historia no se repita. Agradecemos profundamente a nuestros invitados por su valentía y por dejarnos conocer parte de su historia. De pronto hay alguna frase con la que queramos cerrar este foro. Yo voy a empezar. Decimos que el Catatumbo no es solo dolor, también es esperanza. Yo voy a seguir con una que dice, no somos víctimas eternas, somos memoria viva. Hablar es sembrar esperanza. La mujer no es símbolo de debilidad, es la fortaleza más grande que tiene el ser humano. Catatumbo, tierra de lucha y esperanza, donde incluso en medio de la tormenta el pueblo resiste con la fuerza de su luz. Yo podría decir, Donde hay memoria y proceso de paz. habla desde tu interior, tu voz tiene importancia. Bueno, muchas gracias para todos. Buena noche. Muchas gracias por este espacio. Que estén muy bien. Muchas Bueno, gracias les por abrir agradecemos este a Gracias, espacio todos hasta para luego. nosotros y Buenas escucharnos. noches, muchas gracias. Hasta luego. compañera.